Te funcionó tu coqueteo y después yo me fui acercando como no queriendo, pero si quería. Me dibujaste con tus labios la mejor sonrisa, te veías tan linda. Logré ponerte algo nerviosa cuando llegué y te di una rosa, y después tú te me acercaste como no queriendo, pero si querías. Y desde entonces tú dominas a mis pensamientos, ¿quién me lo diría? Yo que todo el tiempo rompía corazones, tú que no sabías perder en amores, hoy estamos suspiro a suspiro y de beso a beso viviendo ilusiones. Como no queriendo los dos descubrimos que era amor del bueno en cuanto nos vimos. Hoy estamos viviendo en caricias, dándonos la prueba de lo que sentimos. Nos fuimos gustando como no queriendo, pero sí quisimos. Sabías perder en amores, hoy estamos suspiro a suspiro y de beso a beso viviendo ilusiones. Como no queriendo los dos descubrimos que era amor del bueno en cuanto nos vimos. Bienvenidos, aunque ya viven juntos, pero oficialmente aquí, abuelita, en la puerta de la iglesia, entregue a su hija y dígale una palabrita en su lengua, idioma. Su mujer peruana. Aquí voy a entregar la iglesia. Dile en náhuatl para que se te expreses mejor. ¿Ya? Sí, ¿Ya? Bueno, así también tú. Dile, pues la recibo, aunque ya viven y todo eso, aunque ya la recibo, pero di una palabrita. Dale las gracias a la abuelita, dile gracias, suegra, no sé. No, él. Voy a cuidar, voy a luchar, voy a trabajar. Ánimo, abuelita, no llores, estamos de fiesta. Ándale. Pues claro, suegra,
Ya te conoces que aún no valían. ¿Cuántos chantes cama que no como amo esto? No hay más listos. Gracias. Vamos a salir, vamos con el foto. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues ya oíste, muchacha, y hay que echarle todas las ganas del mundo. Ya platicamos un poquito y esperemos que esto no se lo lleve el viento, que quede aquí adentro y aquí en tu cabeza. Con la derecha. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que ha nacido esté con cada uno de ustedes. Vamos a acompañar a Carlos Vargas, Raquel Aleiva, hoy formaliza su matrimonio delante de Dios, pidiéndole abundantes bendiciones. Los acompañamos y elevamos una plegaria para que Dios derrame sus bendiciones y puedan siempre luchar por la felicidad. Decimos: yo confieso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Carlos Vargas, Raquel Aleiva, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesa. Te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Persigamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Carlos, Raquela, bienvenidos. Es un día, una hora muy bonito, especial para ustedes.
porque esta hora, este día fue planeado, fue pensado. ¿Por qué no nos casamos este día 27? ¿Por qué no nos casamos a tal hora? Es pensadito ustedes, y ahora pídanle a Dios que derrame sus bendiciones sobre ustedes, que han caminado ya una parte considerable viviendo juntos. Padrino, madrina, revelación, bienvenidos. Mamá, papás de cada uno de los contrayentes, amigos, familiares que hoy acompañan a Carlos y a Raquel. Pues, ¿qué te puedo decir, Carlos? Tú tienes ya la experiencia de caminar juntos, de vivir juntos como pareja, ya saben los compromisos porque ya tienen una familia y sabes que le vas a echar ganas al trabajo. Cada quien va a cumplir con sus obligaciones, que no se les olvide esta obligación tan importante, porque el matrimonio, vivir en matrimonio, implica compartir, fortalecer. ¿Qué van a compartir? Lo poquito que Dios les va concediendo en la vida: dinerito, frijolito, maíz, comida, lo demás. ¿Qué van a fortalecer? Su matrimonio, porque sabemos que en los matrimonios a veces hay dificultades, hay malos entendidos, hay gritos, hay regaños, hay malas palabras, hay malos entendidos, y por eso decimos, ya se dejaron. ¿Por qué? Porque no pudieron compartir sus vidas y cada quien agarró como Dios le dé a entender. Y que no sea así entre ustedes. Ya platicamos, tengan paciencia en el matrimonio, siéntense a platicar. El niño, todos nosotros sabemos que llora. El niño cuando sale a la calle o salen a la calle, quiere un pan, quiere una paleta, quiere un refresco. Y a veces va diciendo: mamá, un refresco, mamá, un caballito, mamá, y se regresa al papá. Cállate, y le pones uno. No es correcto. No es correcto, porque es tu hijo. Explícale: mijito, no tengo dinero ahora, pero la próxima vez que salgamos, yo te compro, ¿sí? Pero no a golpes, no a gritos, ni entre ustedes. Leímos en la primera lectura y escuchamos claramente: ámense. Quiere a la mujer. La mujer es más frágil que el caballero. Nosotros decimos que somos fuertes los caballeros, pero resulta que a la mera hora del dolor, no, lloramos. Me duele aquí, ay, no me puedo levantar y me duele. La mujer trae a los hijos con mucho dolor, con mucho sufrimiento, y aún así aquí está presente. Se cansa más la mujer. Por eso la comprensión, por eso la ayuda. Ayúdale no solamente a arrimar el frijolito, el aceite, huevito y demás, lo que van a comer. Ayúdale también, si tú puedes, que no se pierde nada, a lavar un plato, a lavar un vaso, a componer allí donde se acomodan los platos. Siempre ayúdale, porque ella dice que ya te dio unos hijos. Quiéranlos, respétense. Y el matrimonio por la iglesia es para toda la vida único. Por eso hemos escuchado cómo una persona que era fariseo dice, le quería poner una prueba, una pregunta difícil a Jesús: ¿le es lícito despedir a la señora, a la esposa, divorciarse por cualquier cosa? Y Jesús dice, no les dice directamente sí, ni les dice no. Empieza a explicarles. Desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y por eso dejará
cada quien, papá, dejará a los papás, se unirá a su esposo. Y lo que Dios ha unido, dice, el hombre jamás podrá separarlos. Único en la iglesia. El matrimonio de los hombres allá afuera en la vida social es otra cosa. Pero aquí, delante de Dios, por eso el sacerdote dice, ¿vienes por propia voluntad? Nosotros decimos, sí. ¿Vas a ayudar a tu mujer cuando esté enferma, pero también vas a estar cuando estén contentos? Sí. ¿Los dos se van a apoyar? Sí. Propia libertad. Y por eso, échale todas las ganas, Raquela, amigazo, tú ya has caminado, han caminado como marido y mujer, solamente formalizar entre los amigos, entre la familia, que sí se aman, que sí se quieren y se van a respetar. Que Dios pues los bendiga y a trabajar y a luchar y como decimos hace rato, felicidad. Dejar aquellas cosas que nos hacen daño, fortalecer aquellas cosas que los unen. Y dejemos el llanto, la tristeza, el grito, la mala palabra a un lado y fortalezcan cada día su unión. Vivan como Dios quiere, en paz. Solamente ustedes paraditos. Carlos, Raquela, ante esta comunidad cristiana que los acompaña ahora, está la mamá, están los papás, los padrinos, la familia y los amigos. Les pregunto, Carlos, Raquela, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida, Carlos, Raquela? Sí. ¿Se sienten felices, contentos con esos hijos que Dios les ha concedido? Sí. Sí. Quiéranlos muchos, cuídenlos. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Carlos, te acepto a ti, Raquel Aleima, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Raquel Aleima, te acepto a ti, Carlos Vargas, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Siga. Acérquense. Carlos, Raquela, que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así lo tenemos. Carlos, Raquela, estos anillos que significan la unidad, las arras que significan la economía, el trabajo que van a compartir, la palabra de Dios, este lazo que los une para siempre. Hoy los bendecimos para que ustedes siempre los tengan presentes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Raquel Aleiva, te entrego este anillo como signo de mi amor y de que siempre seré en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Carlos, yo Raquel, te entrego, Carlos,
Recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Raquel Leiva, te entrego estas garras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Carlos, yo lo les recibo como prenda de la bendición de Dios, y en señal de los de bienes los bienes que vamos a compartir. Ahijados, reciban la luz de Cristo, reciba la luz de Cristo, que sea para que ilumine su vida, para que ilumine su vida y su camino. Ahijados, reciban el libro sagrado reciban el libro sagrado que contiene la palabra de Dios, que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea la fuente y luz y luz en el camino. Repite que hoy emprende como esposos en la vida cristiana. en la vida cristiana. Amén. Amén. Paraditos todos, damos un aplauso fuerte a esta pareja, matrimonio para siempre. Decimos ahora, te rogamos, óyenos, para que esta nueva familia y esposos Carlos, Raquel, vivan siempre con mutua fidelidad, tal como hoy se han prometido ante Dios y ante la Iglesia. Oremos por ellos. Para que el Creador de todas las cosas bendiga su amor como el brote de nuevas vidas, que sean la alegría de su familia. Oremos. Para que su amor de Carlos y Raquel nunca se debilite con el egoísmo, con los pleitos, sino que sea irradiación de verdadera caridad y de amor para todos. Oremos. Por los papás de Carlos, la mamá de Raquel, que hoy los acompañan y viven esta comunión con sus hijos. Oremos. Pedimos también por los padrinos de Carlos, Raquel, Alfredo, Modesta, para que los acompañen en su caminar como pareja, como matrimonio. Oremos. Escucha, Padre bueno, la oración y concede a estos nuevos esposos, Carlos y Raquel, los bienes que desean y que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Todo lo que tengo te lo vengo a entregar, este corazón que me pusiste para amar. Todo lo que tengo te lo vengo a entregar, este corazón que me pusiste para amar. Todo es tuyo, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio
mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina, y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. bendito Oh, el que viene. en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. De rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Paraditos todos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos
a Carlos y Raquela, que en Cristo hoy fundan su familia, Iglesia Doméstica y Sacramento de tu Amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Pedimos también por los padrinos, Alfredo Modesta, papás, familiares y amigos, así también con la Virgen, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cantamos a Diosito diciéndole todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Salúdense en Cristo Jesús, dense el saludo de la paz. Dios que quitas el mundo, Jesucristo está con nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Por más que hasta el borde del vino mejor, las tinajas que pudo. Todos de pie. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Carlos y a Raquela, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor.
Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe siempre, descienda. Nos presidamos todos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Les damos un aplauso fuerte, fuerte a esta pareja, a este matrimonio. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Tengo ganas de mirarte en este momento, recordarte que eres tú la que me roba el sueño. Fuiste, eres y serás con la que quiero siempre amanecer, con la que quiero siempre despertar. Tú eres lo que más quiero. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara, se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar. Porque la verdad es que me tienes tan enamorado, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me hace
Por eso, pero nunca yo creo que ya no.
la esposa Raquel Leiva, los esposados de esa bonita noche. Y que se escuchen fuerte los aplausos para los novios.
y esposa. Víctor Vargas y esposa. Generosa Vargas y Rosario. Jair Vargas y esposa. Antonio Marcos y esposa. Zacarías Marcos y esposa. Marcelo Marcos y esposa. Leovigildo Lorenzo y esposa. Francisco Lorenzo y esposa.
Iván Vargas y acompañantes. Luis Adrián, Teodoro y acompañantes. Albert Marcos y acompañantes. Alexis Montes y acompañantes. Diego Eduardo Vargas y acompañantes. Pedro Morales y acompañantes. Juan Alberto Vargas y acompañantes. A ver si vuelven a unirse los novios, que se vuelvan a unir los novios. Y fuertes aplausos para los novios, a dar por finalizado el festival familiar. Fuertes los aplausos. El juez Joaquín nos comunica que ya llegó a llevar a cabo el baile de la botella de una vez.
que se vayan preparando, esta vez vamos a darle más rápido a este festejo. Las tradicionales calabazas, una vez que se vayan listando los novios. Una vez a ver las sillitas ahí al centro de la pista para que esto sea un poco más rápido porque ya mi gente ya quiere bailar. A ver, ya están listas las muchachas. A ver, una señita por ahí, una seña de que si ya están listos. A ver, la novia ya está lista. Y la novia puede ser la misma porque va a tirar el ramo, pero son solteritas. Pues sí, si ya tienen el novio, pues ya está segura la boda, si no, pues tienen que buscarla. A ver, no, ya está lista. A ver, a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Nadie lo quiere agarrar. No te tardes mucho, arrájasela. A la 1, a las 2 y a las 3. Vale, más. 1, 2, 3. Mira la ella se quiere casar. Para brindar con los novios, con la felicidad eterna, siempre perduren los novios. Así que a la cuenta de 3 vamos a decir una lucita, ¿ok? A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Salud! Gracias, que se escuche fuerte las manos para los novios, fuerte las palitas. Marquen la partida, viendo para acá. Sonríe, primo, sonríe. De esta agrupación que lleva fusionando su talento y una experiencia única, que lo demostrará de este escenario, porque es ya la agrupación denominada como la leyenda de la música costeña.
llevan en su corazón. Sí, sí, sí. No, no, no. Te atrapará con una ola de sabor. Año de 1974. Y la laguna de Chacagua empezó la leyenda que sigue firmando un legado que quedará para siempre en la historia musical. 40 años de historia respaldan a esta agrupación. 35 discos grabados y la evolución continúa con nueva sangre y nuevos temas. Y aquí están. Transgrediendo regiones geográficas para traerles el ritmo de la costa. Con ustedes. El internacional conjunto Mar Azul. 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 Conjunto Mar Azul. Conjunto Mar Azul. Es hora de que te prendas en la pista ante un verdadero sabor costeño. Aquí y ahora. Buenas noches, amigos, amigas, desde Biblioteca Nacional Oaxaca, internacional, conjunto Mar Azul.
Después de recorrer todo diciembre, varios millones de la República Dominicana. Esto
Cuando yo llegué,
de todo el mundo y toda la humanidad. Rosa María era la más bonita de todo el mundo y toda la humanidad. Siempre bonita por su modernidad y su respeto vale mucho más. Siempre bonita por su modernidad y su respeto vale mucho más. Siempre bonita por su modernidad y su respeto vale mucho más. Siempre bonita por su modernidad y su respeto vale mucho más. Gracias.
La siguiente, de ese lado, compadre, de ese lado. A ver, de aquel lado. A ver, aquí tenemos a la siguiente. A ver, vamos a dar los datos. Sí, vamos a dar los datos. Este es el desafío de Acapulco de Guerrero, quiero bailar mi paisano.
casado con su mamá que soltero. Soy un borracho, vicioso, sin embargo, donde quiera que llego, un amor no me consigo. Porque soy un borracho y vicioso, sin embargo, donde quiera que llego, un amor no me consigo. ¡Hueva, hueva! ¡Hoy, hoy, hoy! El Velomonte. Vaya, gordito. Y esto para que la goce.
puro fracasados. ¡Arriba las Chivas! ¡Buena, pero otro éxito más que tenemos de Lucas, que se llama Moriré con ustedes. Otro éxito. Chelo, cuando yo muera, quiero que hagas una fiesta para que la gente baile, la muchacha se divierta. Ay, Chelo, cuando yo muera, quiero que hagas una fiesta para que la gente baile, la muchacha se divierta. Ya cuando yo esté en la caja, que no me enteren tu marcha, que me toque el mar azul y que bailen las muchachas. Ya cuando yo esté en la caja, que no me enteren tu marcha, que me toque el mar azul y que bailen las muchachas. Dale pelón, eso. Peínate por brilludo. ¡Uy! ¡Uy! Ya cuando yo esté en el cielo, dándole cuenta al Creador, le diré que un bailero y también mi pachanguero. Ya cuando yo esté en el cielo, dándole cuenta al Creador, le diré que un bailero y también mi pachanguero. Vamos a bailar, vamos a gozar, el maratón que nos va a tocar. Vamos a bailar, vamos a gozar, el maratón que nos va a tocar. ¿Cómo dice? Y arriba las mujeres. Mujeres, 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 mujeres. ¿Cómo gozan? ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? ¿Cómo gozan? ¿Cómo gozan? Arriba en América. Ya cuando yo esté en el cielo, dándole cuenta al Creador, le diré que soy un bailero y también un pachanguero. Ya cuando yo esté en el cielo, dándole cuenta al Creador, le diré que soy un bailero y también un pachanguero. Vamos a bailar, vamos a gozar, el maratón que nos va a tocar. Vamos a bailar, vamos a gozar, el maratón que nos va a tocar. Internacional, conjunto para sur de Charín Ventura, no nos confundan, Ay, yo le pido con toda mi vida, por usted le ruego, nunca se separe, y es lo que yo espero.
chinito mirando, tiene miedo que la viste, con el chinito mirando. Julia dice que me quiere, yo digo que es verdad. Julia dice que me quiere, yo digo que es verdad. Porque siempre me diga, ando tomando de nada. Porque siempre me diga, ando tomando de nada. Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo. Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo. Tiene miedo que la deje, con el chinito mirando. Tiene miedo que la deje, con el chinito mirando. ¡Ay! ¡Rubia! ¿Qué más quieres? ¡Ahí lo vas! Yo prefiero dura historia. Y en la que te quiero no yo me rayo. ¿Por qué? Porque te prestamos su amor. Yo la modelo especial. Y en la que te quiero no yo me rayo. ¿Por qué estaré? Porque te prestamos su amor. ¿De vez en cuando? Te la tomador que sea ansioso. ¿Por qué? Se te presta siempre es la mejor. Te la tomador que sea ansioso. Se te presta siempre es la mejor. Para allá y para acá, mueve lo mismo, es para bailar, mueve tu nena, con plenitud, mueve lo mismo, es para tú. Ella
Gracias por habernos invitado primera vez que
chicos. ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Eso. Oyendo bonito. Un saludo especial